Hola lectores, ¿cómo les va? Me entusiasma muchísimo hacer este video, porque hoy hablaremos de libros estrella dentro de mi bagaje lector y también de aquellos pendientes que espero leer algún día y por alguna razón les temo. Con ustedes, mis 8000 literarios. Un tiempo que vengo viendo este concepto en redes y la verdad que me pareció muy entretenido y un ejercicio de autorreflexión interesante como lectora ver cuáles son mis propios 8000 literarios. Es decir, aquellos libros enormes que por alguna razón les tengo miedo y no me atrevo a ellos. Puede ser por su extensión, por su contenido, por su estilística, por su estructura. Por A o por B voy posponiendo su lectura, aunque sé que valdrán muchísimo la pena. Solo a modo de curiosidad les diré que el término 8000 viene del léxico alpinístico y se refiere a las 14 cumbres del planeta, aquellas que miden más de 8000 metros de altura y de las cuales la más alta es el Everest. Primero voy a hablar de mis 8000 ya superados y después de mis 8000 pendientes. El primer texto que voy a nombrar es La Ilíada, que se atribuye a Homero, es del siglo VII a.C., es un poema épico, esto quiere decir que fue transmitido primero oralmente de generación en generación y después se volcó por escrito. Los poemas épicos lo que hacen es narrar las hazañas de algún héroe representativo para el pueblo. En la Ilíada se cuenta el último año de la guerra de Troya, el personaje que más se destaca por su valía es Aquiles, y se va a narrar la cólera de él por una ofensa personal que recibe. Es un texto que a mí me gustó, pero en ciertas partes se me hizo denso porque por sobre todo es un texto bélico. Tiene descripción de muchas batallas y en realidad el que me gustó más es el segundo que voy a nombrar, que es La Odisea, que se atribuye al mismo autor, ¿sí? A Homero. La Odisea lo que va a narrar es los 10 años que tarda Ulises, Odiseo, en llegar a su patria, Ítaca, cuando regresa de la guerra de Troya, en la que también estuvo luchando por 10 años. Personalmente, La Odisea es mi clásico griego favorito, no me canso de recomendarla, si no la leyeron pueden empezar por ahí como una introducción a lo que es la literatura griega antigua. La tercera obra que les voy a mencionar es de la literatura italiana, se trata de La Divina Comedia del florentino Dante Alighieri. Es una obra de los siglos XIII-XIV y en un comienzo se llamó comedia, ese fue el título que en realidad Dante le dio, pero a posteriori Boccaccio le pone el adjetivo divina en alusión a la vinculación religiosa que tiene la obra. Leer la Divina Comedia es toda una experiencia. Es una obra compleja por su extensión, por su simbología, por sus conexiones con el contexto de la época. Trata de un viaje que realiza el propio Dante, que se incorpora como personaje, por el infierno, el purgatorio y el paraíso. Está dividida en estas tres partes y en este recorrido va a recibir la ayuda de dos guías fundamentales. En primer lugar, del poeta Virgilio, que en la obra es como el símbolo de la razón. Dante admiraba profundamente a Virgilio por ser el mejor poeta latino. Y por otro lado, va a recibir la guía de Beatrice, quien era su amada y es símbolo de pureza en el libro. En realidad, lo que la Divina Comedia va a reflejar es todo el imaginario medieval respecto a la religión, a algunos temas filosóficos, a sus creencias éticas. Aparecen las concepciones de pecados, de virtudes. Nosotros vamos a encontrar también numerosas referencias a personajes históricos. Por eso siempre recomiendo que si vamos a leer esta obra, lo hagamos con alguna guía, algún sustento o también la ayuda de algún profesor, club de lectura, para que podamos realmente sacarle el jugo y poder ver a qué apuntaba el autor al escribirla y darle el valor literario que se merece. Me río con el libro que viene ahora porque es el que más me costó leer en mi vida. Miren lo que les digo. Se trata de La Eneida de Virgilio. Es un texto que tiene muchísima densitud. También es un poema épico, equivale a la Ilíada, pero es como su versión latina, podemos decir. Trata en este caso de la fundación de Roma. Acá el héroe es Eneas, es un grupo de sobrevivientes de la guerra de Troya que se acercan a las costas de lo que luego va a ser Italia y la fundan.
El quinto libro que les voy a nombrar es Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Fue una experiencia muy grata para mí leer este libro porque pensé que me iba a costar mucho y descubrí al leerlo que es una novela con dinamismo, con comicidad, es fácil de leer. Es la primera novela moderna, tiene una importancia descomunal para las letras españolas. En realidad, El Quijote es una sátira a las novelas de caballería del momento, como el Amadís de Gaula, es una burla hacia aquellos personajes que parecían no tener defecto alguno. El personaje principal es Alonso Quijano, ya es satírico en sí mismo, no es lozano, no es joven, se aleja mucho de estos caballeros perfectos de las novelas y está acompañado por un campesino, Sancho, de barriga grande, de poca sal en la mollera, que es como el personaje pragmático de la obra, el que le trata de hacer ver la realidad y entre ellos se dan conversaciones que son muy, muy cómicas para el lector. Y el último libro que les voy a nombrar dentro de mis 8000 superados es muy especial para mí porque con él comencé a leer nuevamente libros desafiantes y fundé mi propio club de lectura con el clásico anual. Se trata de Ana Karenina de Tolstoy, libro de 1877. Básicamente es la historia de una mujer adúltera, Ana, que se enamora de un militar, Bronsky, y se anima a seguir los impulsos de esta pasión, aún sabiendo que la sociedad la va a juzgar y la va a criticar. Yo antes de leer este libro pensé que el foco absoluto estaba en Ana, pero hay otro personaje muy importante que es el de Levin, que es un hombre que según la crítica es un poco el alter ego velado del propio escritor Tolstoy. El rol de Levin en la obra va a ser reflexionar un poco sobre el sentido de la vida, la búsqueda de la felicidad, tiene grandes crisis y monólogos existencialistas y también él tiene mucha reflexión sobre el trabajo agrícola dentro de la Rusia del momento. Y ahora sí, vamos con mis 8000 pendientes, aquellos libros que espero leer algún día. El primero está vinculado a la literatura estadounidense, mi gran faltante dentro del recorrido del lector, ya que no tuve literatura estadounidense en mi carrera y voy armando como puedo mi camino. Se trata de Las uvas de la ira de John Steinbeck, novela de 1939. Esta obra me atemoriza un poco, primero por lo extensa, segundo por lo que el autor representa para las letras de los Estados Unidos y tercero un poquito por la parte emocional. Sé que es una novela dura, trata de una familia de granjeros que tiene que, debido a la sequía, desplazarse del lugar donde ellos viven hacia una zona que reconocen como la tierra prometida. Habla de pobreza, habla de migración, habla de discriminación. Si alguno de los que me está escuchando la leyó, cuéntenme cómo fue su experiencia. No sé si tendría que empezar por Al este del Edén, que es un poquito más, es larga pero un poquito más breve. De todos modos, dentro de las que voy a nombrar, es como la que creo que a corto plazo, si no es este año, va a caer el año que viene seguro, porque ya me animo un poquito más a ella. Otra obra que me encantaría poder leer es Los Miserables de Víctor Hugo, obra descomunal de la literatura francesa que data de 1862. A esta novela le tengo miedo no tanto por su extensión, sino porque he escuchado a otros lectores que dicen que hay algunas partes en las que Víctor Hugo se pone muy reflexivo sobre males que aquejan en la época. Son como de corte ensayístico y él reflexiona y vuelca todo lo que es su opinión, ¿no? Esta obra la vamos a leer este año en mi club de lectura, así que espero poder tacharla de mis 8000 pendientes. Quisiera leer algún día Rayuela de Julio Cortázar, novela que salió publicada en el año 1963. Es la historia amorosa, podemos decir, entre Horacio Oliveira y el personaje femenino de la maga. Realmente en esta obra lo que se presenta como innovador es sin duda su estructura. Es una especie de juego lúdico, hay un pacto diferente que establece el propio Cortázar con el lector, ya que podemos leer la obra a la manera tradicional, de principio a final de corrido, o bien de la manera alternativa que el propio autor nos ofrece. A continuación voy a nombrar 2 libros a la vez porque pertenecen a la misma corriente y utilizan la misma técnica narrativa. Se trata del Ulises de James Joyce, que salió publicado en el año 1922, y de La señora Dalloway de Virginia Woolf, que es de 1925.
Ambos utilizan la técnica del flujo de conciencia, que complica mucho la vida a los lectores porque consiste en representar los pensamientos tal y como aparecen en la mente del personaje. Para poder seguir este tipo de novelas hay que estar muy atentos al texto, podemos perdernos con facilidad y es por eso que siempre a estas dos novelas en particular se les teme mucho. Y por último voy a coronar este video diciendo que alguna vez quiero leer Solenoide de Mircea Cartarescu, un autor que se presenta como algo novedoso, con un estilo distinto. Esta es su novela más importante hasta el momento. Sé que ahí está condensada toda su filosofía. Es larga, es la historia de un profesor rumano, pero una vez más estamos ante ese tipo de novelas en las que lo que llama la atención no es tanto el argumento, sino la manera en que está construido. En el caso de Solenoide, sé que hay diferentes capas de lectura, sé que se juega con los planos de el sueño y la realidad, de la ficción y la realidad. Entonces, cuando está este péndulo entre lo que es y lo que no es, siempre los lectores nos mareamos un poquito. Mi estrategia para poder abordar Solenoide es rodearla. Es decir, leer primero todas las otras obras del autor o al menos algunas de ellas para conocer cómo es su estética, sus símbolos más recurrentes, saber cuáles son las obsesiones del autor y así cuando agarre fuerzas, bueno, ahí sí, iré por Solenoide y creo que estaré más a la altura y podré comprender y disfrutar más la obra. Bueno, hasta acá llegamos. Si coincidimos en algún pendiente literario, hacémelo saber en comentarios. Me interesa también saber cuál es tu 8000 literario más deseado, aquel que querés leer sí o sí en algún momento de tu vida. Espero que hayan disfrutado mucho del video y nos vemos prontito.